a seguir con lo que habíamos comenzado, con lo que había empezado el jueves pasado, que había comenzado a hablarles acerca de cómo descubrir los dones, cómo descubrir lo que el Señor ha puesto en nosotros, de qué manera nosotros lo podemos descubrir. Y lo que nos enseñaban las Escrituras es que una de las formas es perdiéndonos en el Señor y perdiéndonos a causa del Evangelio, o sea, poniendo nuestra vida totalmente en Cristo y en el Evangelio, ¿sí? Y además que las señales le siguen a los que se involucran en la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y hacer discípulos. Y entonces las señales iban a empezar a seguirles. Y esas señales son las que empiezan a conectarnos con los dones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Eso es lo que les compartía el jueves pasado. Y hoy quiero compartirles acerca específicamente de los dones, dónde nosotros podemos encontrar en las Escrituras acerca de los dones y qué dones son los que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Primero, la definición de don tiene que ver con, del latín donum, que es dádiva, presente o regalo. Es un bien natural o sobrenatural que se recibe de parte de Dios. Es una gracia especial o una habilidad para hacer algo. Eso es un don, ¿sí? Yo tengo la habilidad, tengo el don, tengo la capacidad de manera natural o sobrenatural, ¿sí? Por ahí a lo que es natural se le refiere a talento más que a don. Don por ahí se lo refiere más con lo sobrenatural o con lo que viene de parte de Dios. Pero en sí es un regalo de Dios, ¿sí? Los dones son regalos de Dios que Él le ha dado a los hombres. Vamos ahí a 1 de Corintios. 1 de Corintios 12. 12:11. 1 de Corintios 12:11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. O sea que los dones los ha repartido el Señor, los ha repartido el Espíritu Santo de Dios, conforme a Él le ha parecido, ¿sí? Y se lo ha repartido a cada uno de nosotros. Como les decía la vez pasada, ninguno puede decirnos: yo no tengo nada de parte de Dios, ¿sí? A todos el Señor, aún a los que todavía no conocen al Señor, también tienen un don de parte de Dios, que ese don justamente lo pueden conectar con el diseño de Dios o bien lo pueden conectar con el contradiseño de Dios, ¿sí? Porque al ser sobrenatural puede ser usado para un lado como puede ser usado para el otro. Y es ahí donde nosotros también de alguna manera decidimos de qué manera lo desarrollamos. Vamos a leer ahí 1 de Corintios 12 del versículo 1, que dice: Pablo les decía a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. El que reparte los dones y el que reparte los ministerios es el mismo, ¿sí? Es de la misma naturaleza o es de la misma fuente. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bien. Dice, para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el que habíamos leído al principio. Entonces vemos cómo Pablo acá en Corintios detalla acerca de los dones que el Espíritu de Dios reparte. Dice las Escrituras que es el mismo, ¿sí? No es que los dones, digamos, a uno se los da el Señor y a otro se los da a otro, ¿no? Los dones son de naturaleza del Señor. Después, cómo nosotros desarrollamos los dones, eso ya es otra historia, ¿sí? Entonces dice que hay diferentes tipos de dones. Al que le gusta anotar, anote. Es 1 Corintios 12, del 4 al 11. Entonces tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿sí? Son dones, ¿sí? Estos son dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, en el 9 dice otro, fe, don de sanidad, don de hacer milagros. Fíjense que la sanidad y los milagros no es lo mismo, ¿sí? Podemos nosotros hacer por medio del Espíritu Santo milagros, pero que no tengan que ver exclusivamente con la sanidad. A veces se nos relacionan los milagros solamente con la sanidad y en realidad hay un montón de situaciones que pueden resultar milagrosas y que no solamente tienen que ver con la sanidad. A otro dice el don de profecía, ¿sí? A otro el don de discernimiento de espíritus. A otro el hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, ¿sí? A otro interpretación de lenguas. Todo esto son dones que el Señor ha repartido a los hombres. Bueno, la vez pasada les comentaba acerca de esto de hablar en lenguas, la importancia o la herramienta tan poderosa que es el hablar en lenguas. Porque justamente es un lenguaje que uno tiene con Dios y que te conecta justamente con los ámbitos de la eternidad. Porque donde está Dios no hay tiempo, ¿sí? No es que corre el tiempo. En Dios hay eternidad y nosotros cuando hablamos con Dios y nos conectamos con el trono de Dios, nos estamos conectando con esos ámbitos de eternidad. ¿Qué pasa en los ámbitos de eternidad? En los ámbitos de eternidad está lo que Dios ya hizo, ¿sí? En los ámbitos de eternidad está lo que Dios ya hizo. Entonces, si yo logro conectarme con lo que Dios ya hizo, yo simplemente tengo que tomarlo de ese ámbito y traerlo para este lado, ¿sí? Por eso, uno de los motivos es ese. Poder conectarme con los ámbitos de eternidad me permite a mí poder conectarme con lo que Dios ya hizo, con lo que ya está. Porque no es que, si bien para nosotros puede resultar
Si hay algo que nosotros le pedimos hoy al Señor, y quizás eso sucede dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año, dentro de determinado tiempo, X tiempo, eso en la eternidad ya había sido ejecutado. Simplemente que nosotros en este plano nos movemos por medio del tiempo, ¿no? Y eso se establece en un tiempo. Y obviamente que está sujeto a muchas cosas. El otro día reflexionaba acerca de las promesas de Dios o de las palabras que el Señor muchas veces nos declara a nosotros, o que por ahí a veces nosotros, estas palabras de ciencia que nosotros a veces podemos darle a alguien que vienen de parte del Señor, a veces es como que entendemos que esa palabra va a quedar ahí eternamente. Y hay palabras que efectivamente tienen un tiempo de caducidad, o sea, hay una temporada donde esa palabra se va a ejecutar. Nosotros recordemos que el Señor se mueve por temporadas, ¿sí? Entonces, hay palabras que se lanzan para una temporada. Si vos no estabas preparado para esa temporada, para que esa palabra florezca, digamos, o se lleve a cabo, se ejecute en tu vida, vas a tener que esperar a la próxima temporada. Y vas a tener que, y según cómo vos estés parado en la próxima temporada, es si esa palabra se va a ejecutar en vos. Entonces, y hay palabras, nosotros lo podemos ver en las Escrituras, hay palabras que el Señor las ha modificado, palabras que el Señor ha dicho y se ha retractado o las ha cambiado, ¿sí? Entonces vemos que hay palabras que no es que... porque a veces decimos, no, si el Señor dijo esto, el Señor lo hace. ¿Hace cuánto que lo dijo el Señor? Y ya pasó un tiempo. ¿Qué pasa con esa palabra? Es como, ¿qué es la palabra? La palabra es una semilla. Si esa palabra yo no la riego, si yo no oro, si yo no intercedo esa palabra, si yo no creo esa palabra, esa semilla nunca va a florecer, esa semilla, esa palabra nunca va a alcanzar el propósito con el cual fue lanzado. No porque Dios no lo haya querido, sino porque nosotros no supimos cómo llevar esa palabra adelante, o bien no supimos y tampoco fuimos enseñados acerca de eso. ¿Por qué? Porque nos quedamos con esta idea de que el Señor dijo esa palabra hace 5 o 6 años atrás y yo sigo esperando en esa palabra, pero no hago nada para que esa palabra se active en mi vida, en mi casa, en mi familia, en fin, ¿sí? Entonces, fijémonos o démonos cuenta de estos dones espirituales, nos van conectando con cosas que tienen, que realmente tienen un efecto en nuestras vidas, en las personas que nos rodean. Por eso, no recuerdo en qué pasaje de todos los que le voy a leer, pero Pablo le decía, pidan o anhelen los mejores dones, ¿sí? Los que de alguna manera nos van a colocar en lugares donde a ustedes les da acceso, donde ustedes tienen acceso a las cosas de Dios, ¿sí? Porque si yo sé hablar en lenguas, por ejemplo, pero hablo en lenguas y como les hablaba el otro día, les decía otro día, pero yo no entiendo lo que estoy hablando. Yo ni sé lo que estoy hablando, entonces yo nunca voy a entender lo que el Señor está queriendo que suceda, ¿sí? Nunca voy a entender qué es lo que el Señor quiere que yo haga, nunca voy a entender qué es lo que el Señor está tratando de manifestar en el ámbito de la casa o en mi vida, porque yo no estoy entendiendo. Entonces, los dones justamente son para provecho. En el versículo 7 dice que la manifestación del Espíritu es para provecho, o sea, es para que sea útil. ¿De qué le sirve a una persona saber hablar en lenguas pero estar en su casa? No congregarse, no tener un lugar donde desarrollar, donde ser dimensionado de cómo tiene que llevar adelante ese don. El hablar en lenguas como cualquier otro don, ¿sí? Como el don de milagros, como
el don de sanidad, como la fe, cómo direcciono yo mi fe, cómo dice las Escrituras, la fe tiene que ir acompañado de obras, si no la fe es muerta. Así es. Entonces, no puedo yo simplemente decir yo tengo fe. Hay mucha gente que dice yo tengo fe, o yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Entonces, si vos crees en Dios a tu manera, entonces en realidad no crees en Dios. Porque vos estás tratando de hacer algo, pero a tu manera, cuando Dios ya tiene su manera de cómo nosotros tenemos que creer en Dios, cómo tenemos que creer en Él. Él ya estableció un diseño de cómo nosotros tenemos que ejecutar nuestra fe. Y dice las Escrituras que la fe tiene que ir acompañado de obras, si no es muerta. Ahora, si yo simplemente digo yo tengo fe, no me sirve de nada. Es una fe muerta, ¿sí? Y las Escrituras, vuelvo y digo, estos dones son para provecho, o sea, para que nosotros veamos el fruto de eso. Si yo tengo un don de parte de Dios, yo tengo que ver el fruto de eso, si no, no me sirve, ¿sí? Si yo sé que yo tengo el don de sanidad, yo alguna vez oré por alguien y esa persona se sanó, pero después nunca más oré por nadie. ¿Qué provecho tiene? Ninguno. Y a veces también decimos, no, pero de hecho a veces le hemos dicho a algunos hermanos, ¿se anima a orar? No, yo todavía no estoy preparado para eso. No, yo todavía no estoy para eso. Pero tampoco si no lo practicas. Este es el terreno de aprendizaje. Este es el terreno para practicar, vamos a decir. Este es el lugar de entrenamiento. Es acá. Obviamente tu comunión con Dios tiene que ver con hablar con Él, con orar, ¿no? Pero por ahí no es lo mismo orar en intimidad en tu casa con Dios que por ahí hacerlo delante de la congregación. Pero si no lo practicas, si no practicas el don, si no practicas meterte en estas cosas, nunca lo vas a poder desarrollar. Si el miedo de pronto te atrapa y vos no podés desarrollar lo que el Señor ha puesto en tu vida, entonces nunca vas a ser de provecho. Nunca vas a ser de provecho, nunca vas a poder edificarte a vos ni tampoco a tus hermanos. Y para eso son los dones, para edificación de los santos. Dice las Escrituras, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Aunque no nos creamos mucho, pero somos nosotros, amén. Entonces, estos dones que el Señor nos ha dado son para provecho de cada uno de nosotros. Son para, ahí en el 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, decía Pablo. Procuren los mejores dones. No se conformen con lo poquito, no se conformen con que, bueno, yo oro y nada más. No. Procura que tu oración sea una oración profética, por ejemplo. Que tu oración te conecte con los ámbitos de lo eterno, de lo profético. ¿Qué es lo profético? Es todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Si mi oración siempre es, Señor, bendecime, Señor, ayúdame, Señor, sabes que tengo este problema, Señor, o sea, mi oración está centrada únicamente en mí, en mi vida, en mis problemas, en mis situaciones, yo nunca me puedo conectar más allá. Yo nunca puedo mirar más allá. Yo nunca voy a poder conectarme con los ámbitos de eternidad, nunca voy a poder conectarme con lo profético. ¿Por qué? Porque ni siquiera mis oraciones tienen que ver con una adoración a Dios, ¿no? Sino de pronto la oración es centrada en mí y ahí también, si bien hay momentos obviamente donde uno se presenta delante de Dios para que el Señor obre y trabaje en uno, pero mi oración no siempre tiene que ser esa. No siempre yo puedo presentarme delante de Dios y de hecho no toda la vida puedo presentarme delante del Señor con los mismos problemas, con las mismas dificultades.
Ya hace 1 año que conozco al Señor, ya hace 2 años que conozco al Señor, ya hace 3 años que conozco al Señor. No puedo yo ir siempre con la misma oración delante del Señor. Mi oración tiene que cambiar, mi oración tiene que ser transformada y tiene que ir evolucionando y tengo que yo empezar a aprender a escuchar la voz de Dios. El pastor decía, a veces nos cuesta escuchar a Dios, ¿por qué? Porque hay demasiado ruido, ¿no? Hay demasiado ruido en nuestra vida y a veces son eso justamente los problemas, las dificultades, las cargas, los problemas, que esto, que aquello, que no sé qué voy a hacer con esto, no sé cómo voy a hacer con aquello. ¿Y dónde queda Dios? Si vos crees que vos sos el único que puede resolver los problemas en tu vida, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde vos aplicás ese don de fe? Dice las Escrituras también que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿La fe qué es? Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero tengo la certeza de que es así. ¿Por qué? Por mí no. Porque el Señor lo dijo, por mí no, por lo que hizo Jesús en la cruz. El don de sanidad. Y hubo un tiempo en el que también yo tenía esta convicción de decir que el Señor tiene que sanarme, o el Señor tiene que hacerlo conmigo porque yo soy su hija, ¿no? A veces tenemos ese pensamiento, esa idea. El Señor tiene que hacer algo conmigo, el Señor tiene que sanarme porque yo soy su hija o porque yo soy su hijo. Y en realidad no es por vos que Él te tiene que sanar. No es porque vos seas su hijo y porque vos seas su hija. En realidad, el Señor va a manifestarse en vos en un milagro de sanidad a causa de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? De pronto, si yo entiendo que estos dones se van a manifestar centrados en mí, estoy equivocado. Porque todo el Evangelio se centra en Cristo y en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, si yo no entiendo qué es lo que Jesús hizo en la cruz, yo nunca voy a poder acceder a lo que Jesús hizo en la cruz, porque yo no sé cuál es la obra de Jesús en la cruz. Y yo, como cristiano o seguidor de Cristo, tengo que saber, tener en claro qué es lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Alguno me puede decir? ¿Qué hizo? Una cosa. Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué generó eso? Que fuéramos justificados. Justificación delante del Padre. ¿Qué más? Nos limpió. Nos limpió. Nos limpió. ¿Qué más? ¿Qué decía el pastor la vez pasada? El Señor Jesús decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, Cargó con nuestros pecados. cargó con nuestros pecados. ¿Aquí qué dice? Jesús, ¿qué hizo? Al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Venció a la muerte. Hay tantas cosas que el Señor hizo en la cruz, ¿no? Ahí, simplemente por haberlo clavado en la... Bueno, simplemente, uno dice simplemente, ¿no? Pero fue tremendo lo que pasó. Pero esa obra generó un montón de cosas. De hecho, dice las Escrituras que lo que Jesús hizo en la cruz vino a traer en orden de nuevo todo lo que desde un principio tenía que haber sido, desde lo que tenía que haber sido con Adán y con Eva. O sea, el Señor vino a traer un orden de nuevo a todas las cosas, a establecer un orden, el nuevo orden, como dicen ahora, el nuevo orden mundial. El Señor ya lo hizo en ese momento, ¿sí? El Señor ya estableció de nuevo el orden ahí en la cruz. Se volvió a establecer todo ahí en la cruz. Entonces hay un montón de cosas y un montón de cosas más que el Señor hizo en la cruz, que nosotros tenemos que saber, porque a nosotros saber, eso nos permite a nosotros tener acceso, ¿sí? Si yo no lo sé, si yo lo desconozco, yo no puedo tener acceso.
¿sí? Si hay cosas que es como siempre por ahí hablamos, a veces hay leyes terrenales, leyes naturales, que nosotros las desconocemos. Entonces, como las desconocemos, no podemos acceder a ellas. ¿Sí? La ley está. Quizás el beneficio para mí está, pero como yo lo desconozco, yo no puedo acceder a eso. Entonces, lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Recordemos que el ámbito espiritual, el Señor es un Dios muy legislativo, muy de las leyes, ¿sí? Muy judicial. Entonces, yo tengo que conocer lo que el Señor ha hecho en la cruz para no poder tener acceso. ¿Sí? Si yo no sé, no puedo tener acceso. Entonces, y con los dones es exactamente lo mismo. Yo tengo que saber y conocer cuáles son los dones que el Señor, a los cuales yo tengo acceso. ¿Sí? ¿A qué dones yo tengo acceso? Para poder anhelar los mejores y también para poder desarrollarme en esos conforme lo que me fluye a mí de manera natural. No a todos el Señor les ha repartido lo mismo. No todos funcionamos con lo mismo y esa es la idea, ¿sí? Porque si todos habláramos en lenguas, pero no hay nadie que interprete, si todos hacemos sanidad, pero no hay nadie que tenga fe, o sea, bueno, medio si no tenemos fe tampoco los milagros no se pueden manifestar, ¿no? Y como la idea es que los dones nos ayuden a edificarnos los unos a los otros, todos tenemos que poder conocer nuestro don y desarrollarlo, sin miedo. Sin miedo a equivocarme, porque a veces tenemos miedo de orar por alguien y si se sana, y si no se sana, y si oro y si no se sana, ¿qué pasa? ¿No? El otro día estábamos, a Maya le habían invitado a un cumpleañito y una de sus justamente la cumpleañera estaba enferma, estaba con mucha fiebre, justo el día de su cumpleaños. Y a mí me dio unas ganas de decir, ¿y si oramos por ella? Pero estábamos como en otro ámbito, ¿no? Como que no daba para... Uno piensa, sí, capaz que la verdad que era el momento de orar por esa nena y el Señor se iba a manifestar y qué sé yo, uno nunca sabe, ¿no? Lo que va a pasar. Pero a veces justamente el temor nos detiene a hacer cosas donde el Señor se quiere manifestar, donde el Señor quiere hacer algo, y es justamente por medio de los dones. Otra cosa que mientras hablaba con el Señor acerca de este mensaje es acerca del don de lenguas, pero que, bueno, otra cosa que yo les decía también es que cuando nosotros hablamos en lenguas, las tinieblas no entienden lo que nosotros hablamos, ¿sí? Los demonios no entienden, entonces se confunden, no saben qué es lo que nosotros estamos hablando con Dios. Y hay una parte que no lo pude encontrar, pero bueno, no es que no lo pude encontrar, no lo busqué en realidad, lo recordaba, cuando Pablo decía, yo prefiero que hablen dos palabras en un idioma entendible que 100 palabras en lenguas que nadie entienda, ¿no? Y entonces, por ahí nos quedamos con eso y decimos, entonces no voy a hablar en la congregación en lenguas porque los demás no me van a entender. ¿De qué manera yo edifico a la congregación si yo estoy hablando en un idioma que mi hermano no me entiende? ¿Sí? Pero, como les decía, el hablar en lenguas puede desatar un montón de cuestiones en el ámbito, ¿sí? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo me estoy conectando con lo eterno, no me estoy conectando con papá, yo me estoy conectando con el trono de Dios. Sabemos que el Señor es ordenado, ¿sí? Entonces, todo lo que venga de parte de Dios va a ser ordenado, ¿sí? Esa es una señal también, esa es una forma de nosotros darnos cuenta si lo que se está manifestando en ese momento, quizás uno habla lengua, otro, pero eso genera un desorden, o genera una distracción, o genera ya
no es el Señor moviéndose, sino más bien mis emociones. O hay quienes hablan en lenguas, pero no son lenguas de Dios, sino que son lenguas satánicas también. Entonces, el Señor me hacía pensar en esto. Si yo estoy conectado con el Señor, si mi fuente es el Señor, mi hermano que está al lado, su fuente es el Señor, por más de que yo esté hablando en lenguas, a mi hermano que está al lado no le va a incomodar, quizás no entiende exactamente qué es lo que yo estoy hablando con el Señor, pero sí puede percibir, discernir que hay algo que se está manifestando en el ambiente de parte de Dios, ¿no? Entonces a veces por ahí nos detenemos o nos frenamos en estas cuestiones de hablar en lenguas en la congregación, porque nos quedamos simplemente con esa partecita de lo que dijo Pablo. Pero cuando estamos todos en un mismo espíritu, cuando tu fuente y mi fuente es la misma, podemos entender que nos podemos conectar con lo que está sucediendo en el ambiente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, empezamos a generar algo en el ámbito, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios y que para todos nosotros la fuente sea el Señor, de manera que cuando el Señor se manifieste por medio de los dones, no haya una perturbación y no haya algo que nos genere algo extraño, sino todo lo contrario, que todos podamos fluir en ese movimiento que el Señor está haciendo en la casa. Amén. Bien, vamos a Romanos, Ramones, dijo una vez un hermano, vamos a Ramones. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Estos son otros dones, ¿sí? Estos son otros dones que también el Señor nos da. Dice el don, sigue hablando acerca del don de profecía. Por eso a veces lo tenemos como, hay personas que la verdad han despreciado tanto el tema de la profecía, pero la verdad que es tan importante la profecía y es tan importante lo profético, que si la iglesia no se mueve en lo profético, justamente es como que se detiene, es como que se queda en el tiempo, es como que no puede recibir lo nuevo de Dios. Pero entonces dice que el don de profecía úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? Porque justamente, como tiene que ver con lo sobrenatural, lo profético. Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a creer en algo que no veo? Entonces, úsese conforme, dice, a la medida de fe que se te fue entregada. Pero si mi medida de fe yo no la voy aumentando, ¿sí? Porque la fe va en aumento conforme nosotros vamos creciendo en el Señor, esa medida, es como que la fe, no es que Dios te dio una medida de fe y pasaste algo y el Señor te aumentó la fe, no. O sea, la medida vos ya la tenés, ahora la vas como tomando de a poquito, ¿no? Porque de hecho el Señor, ¿qué va haciendo? Te va revelando de a poquito,
¿sí? El Señor va echando luz de a poquito. A medida que vos te vas metiendo más, a medida que vas introduciéndote más en su palabra, en la oración, vas teniendo más tiempo de intimidad con Él, te vas perdiendo más en Cristo y en el Evangelio, tu fe, vas alcanzando la totalidad de medida de fe que el Señor te ha dado. Y por eso también puedes ir aumentando en lo que tiene que ver con lo profético y por ende tenés más acceso aún a lo profético, ¿sí? Dice que si tenés el don de servicio, ¿qué tenés que hacer? Servir. No hay mucha historia. Si a vos te gusta servir, serví, ¿sí? Al que le gusta enseñar, porque él tiene el don de enseñanza, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enseñar, ¿sí? El que tiene el don de exhortación, ¿qué es la exhortación? Es justamente hacerte de alguna manera ver tu error. Exhortarte también tiene un poco que ver con el discernimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que te ayuda a separar, ¿no? Cada vez está todo como mezclado y tenés que empezar como medio a separar, a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y a veces nos pasa, por ahí como pastores, o te pasa a vos como mamá, te pasa a vos como papá, de tener que hacerle ver quizás a tus hijos algunas cuestiones que está como todo medio mezclado, pero bueno, paremos la pelota, como quien dice, y vamos a empezar a discernir un poquito, vamos a empezar a ver de todo esto que podemos sacar, ¿no? Y eso es como la exhortación, ¿sí? El que reparte, que lo haga con liberalidad, ¿sí? Que lo haga con libertad. El que reparte, el que da, que lo haga con libertad. El que preside, lo tiene que hacer con solicitud, o sea, tiene que estar como dispuesto, ¿no? Para presidir. Y de alguna manera tiene que ver esto, presidir, con liderazgo, ¿sí? El que es líder por naturaleza tiene que aprovechar ese don para beneficio de la congregación, no para manipular a la congregación o no para manipular a las personas. Las personas que a veces tienen este don de liderazgo, justamente lo mal usan a veces para manipular a las personas en vez de para bendecirlas. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría, ¿sí? Aquellos que tienen el don de misericordia, que tienen el don de ver todo lo bueno, como el Señor, ¿no? A veces el Señor nos ve de una manera que a veces las personas no nos vemos, ¿sí? Pero el Señor siempre ha tenido misericordia de nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores. Y hay personas que justamente tienen ese don, ¿sí? Esa capacidad de poder, a pesar de, pueden ver lo mejor en el otro, y háganlo con alegría, ¿sí? No se sientan mal por eso, porque a veces también está esto de no, pero mirá cómo es, listo, ya está, ¿no? Dejá, y hay personas que la verdad a veces tienen una capacidad de misericordia que el Señor les ha dado, que está bueno, ¿sí? Obviamente que uno siempre también lo tiene que hacer con sabiduría, porque también hay quienes se aprovechan de la misericordia de otros, ¿no? Pero que todas las cosas, así como se nos dio por el Espíritu Santo, que estos dones sean desarrollados por medio del Espíritu Santo en nosotros, y lo vamos a poder hacer de la manera correcta. Amor, amén. Dije amor porque el versículo que sigue dice el amor. Bien, esto tiene que ver con los dones, ¿sí? Esto tiene que ver con los dones. Hay, como decía al principio, hay diversidad de dones, ¿no? Hay muchos dones, hay muchas cosas. Entonces, ¿y en qué puedo yo hacer? Y fíjate, toda esta lista que yo te di hoy, fíjate en dónde vos te ubicás, en qué lugar vos estás parado para empezar a desarrollar eso
y no te desvíes por otras cosas que en realidad no son lo tuyo, ¿no? Es bueno, es saludable saber y conocer en qué somos buenos y en qué no. Porque a veces nos metemos en cosas que no somos buenos y perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos incluso a veces recursos, tiempo, en cosas que la verdad que no somos buenos. No fuimos diseñados para eso. Mejor vamos por lo que somos buenos, para lo que fuimos diseñados, para lo que nos llamó el Señor. Amén. Y enfoquémonos en eso. Amén. En Efesios 4, Efesios 4 del 7 al 13. Este versículo comienza con lo que yo les había hablado también la vez pasada. Efesios 4, 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parece un trabalenguas, pero acá habla acerca del ministerio quíntuple, ¿sí? Habla acerca de estos dones, pero que son dones ministeriales, ¿sí? No son los mismos dones que veníamos hablando, ¿sí? Estos 5 son los dones ministeriales: profeta, apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, ¿sí? La iglesia se fundamenta en lo apostólico y en lo profético, ¿sí? La iglesia se fundamenta en lo apostólico y en lo profético. Decía el Señor, dice las Escrituras, que Pablo justamente enseñaba que nosotros, la iglesia fue fundamentada en la roca, que es Cristo, y en los profetas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que lo apostólico y lo profético son 2 puntales muy importantes. No quiere decir, a ver, esto de los ministerios quíntuples, no quiere decir que el apóstol es más importante que el maestro, ¿sí? Estos dones ministeriales no son por rango, ¿sí? Sino que tienen que ver justamente con que cada uno cumple una función que es fundamental, dice, para la obra del ministerio, ¿sí? Estos 5 dones, justamente, por eso se llaman ministeriales, porque son para edificar a los santos en la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Viene del latín ministerium y significa servicio, empleo, oficio. ¿Sí? O sea, un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista, está para el servicio de los santos para el ministerio, ¿sí? Y es un empleo, es un trabajo, es un oficio, ¿sí? Es un oficio. Entonces,
a veces hay personas que lamentablemente han malentendido, o sea, el hombre siempre malentiende todo en realidad o entiende todo a su conformidad, ¿no? Porque por ahí hay pastores que de pronto dicen, no, yo quiero ser apóstol. Y no sé por qué, como que ponen su mirada en el apostolado, vos tenés el de pastor. Y no es menos que el del apóstol. El del apóstol es justamente el fundamento. Los apóstoles establecen los fundamentos. ¿El pastor qué hace? Pastorea. ¿El maestro qué hace? Enseña. ¿El evangelista qué hace? Predica la palabra del Señor. O sea, obviamente que todos tenemos que predicar y compartir el evangelio, pero hay personas que tienen ese ministerio y lo hacen con una unción diferente, o sea, lo hacen, ¿por qué? Porque es justamente, es su don ministerial, es justamente lo que es para justamente que la iglesia, o sea, para que la palabra del Señor le llegue a las personas de una manera, con una gracia, con una forma que yo no soy evangelista. Eso yo ya lo sé, lo tengo, pero re claro. Yo sé que yo no soy evangelista, pero hay personas que, generalmente los que son comerciantes, se los relaciona mucho con esto del evangelismo. ¿Por qué? Porque tienen la labia ahí, o sea, y así como tienen la labia para venderte algo, tienen la labia para compartirte el evangelio. ¿Sí? Generalmente, ¿sí? Es como que, ¿por qué? Porque hay algo ahí ya en vos que justamente conecta al Señor tu don también con tu talento y lo utilizamos para el reino del Señor. Lo usamos para el ministerio, ¿sí? Y hay personas que dicen, no, pero yo quiero ser, y no es lo que vos querés ser, es lo que el Señor ya estableció para vos de la eternidad. No es que vos elegís lo que querés ser. No es que vos elegís ser pastor, elegís ser evangelista, elegís ser maestro. No, es lo que el Señor ya estableció, de la manera en la que el Señor ya te diseñó desde la eternidad, para que vos funciones en su cuerpo, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con los dones ministeriales y que son para que la iglesia sea equipada y edificada, ¿sí? Yo les hablaba también hace un tiempo atrás que el Señor nos decía, es tiempo de equipamiento, es tiempo de equiparse, es tiempo de prepararse, es tiempo de... Bueno, ahora si yo no sé cuáles son las herramientas que yo tengo a mi disposición, difícilmente puedo equiparme. Bien. Vamos a Primera de Corintios. Volvemos a Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Si hay alguien que tiene alguna duda o algo, pregunte. No hay ningún problema. Si la puedo responder, la respondo. Primera de Corintios 13. Versículos 1 al 3. ¿Sí? En el 1... En 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y acá en el capítulo 13 empieza hablando de este camino que es aún más excelente. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? O sea, yo puedo tener todos los dones, puedo tener los dones más excelentes, los mejores dones, ¿sí? Pero si eso no está fundamentado en el Señor, dice las Escrituras que Dios es amor. Entonces, si yo no tengo mis dones, no están fundamentados en Cristo, ¿qué va a pasar?
yo voy a usar mis dones para cualquier cosa, menos para la edificación del cuerpo de Cristo, menos para mi propia edificación, menos para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Sí? Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque si se nos fue dado algo, es para que nosotros, justamente con un sentido y con una dirección, ¿sí? Con un propósito. No es para que vos saques provecho de eso, ¿no? Como les decía, por ejemplo, a veces hay personas que tienen esta capacidad, tienen la capacidad de liderazgo y no lo usan bien, ¿sí? Hay personas que tienen el don de sanidad. Yo no sé si conocen, hay una mujer muy famosa que ha salido últimamente de la Iglesia Católica, que de hecho veo las noticias yo y evidentemente ella ora por las personas y las personas se sanan. Hay personas que tienen el don de sanidad, pero no la usan en el cuerpo de Cristo. La usan para su propio beneficio. O sea, vení, yo te hago algo acá, ¿no? Y vos te vas a sanar, pero me tenés que pagar, ¿no? ¿Eso qué es? Un contradiseño de Dios. Es un contradiseño. El Señor te dio por gracia, justamente, y dice las Escrituras, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Entonces, los dones que hemos recibido, los hemos recibido por gracia y por gracia debemos darlo. Pero hay personas que justamente no manifiestan esos dones dentro del cuerpo de Cristo, sino que lo hacen a su propio beneficio, manifestándose un contradiseño, ¿sí? Bien. Vamos a terminar con Primera de Pedro. Pedro, ¿en qué está ahora esa canción? Pedro. Para que no se me duerman, hermanos. Vamos, que ya terminamos. Primera de Pedro 4. 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro enseñaba entonces, lo que han recibido de parte de Dios, ministrenselo a otros, ¿sí? Como buenos administradores. O sea, lo tenemos que hacer con sabiduría, lo tenemos que hacer fundamentados en el amor, tenemos que hacerlo justamente, por ejemplo, nosotros como pastores, no podemos nosotros, que a veces lamentablemente pasa, de decir yo estoy como en una posición donde yo me aprovecho de esa posición, de que yo soy tu pastor, ¿no? Y se creen que en vez de no entienden justamente esto del ministerio y no entienden que estás a servicio, que es tu trabajo, que es un oficio y entienden que es un lugar como de poder, que los colocan como por encima, pero de una manera bastante diabólica, ¿no? Como para dominar y como para manipular y como para generar cosas que nada tienen que ver con Dios. Por eso es tan importante que lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios lo hagamos fundamentados en el amor y lo hagamos con sabiduría. Y que entendamos también que si a nosotros se nos fue dado un lugar de alguna manera de autoridad, tenemos que siempre entender que nosotros también tenemos a alguien por encima de nosotros, ¿sí? Ya sea una autoridad, una persona, digamos, un apóstol, pero Dios de por sí ya es nuestra autoridad superior. Entonces, nuestro temor al Señor y hacer las cosas agradables al Señor siempre tiene que estar en nosotros. Porque todo lo que el Señor nos da
es justamente para que nosotros podamos traer su voluntad como oraba el Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Como se hace en el cielo y cómo se hacen las cosas en el cielo. Si yo no, y vuelvo para atrás, o sea, si yo no tengo acceso al cielo, si yo no tengo acceso al trono de Dios, yo nunca voy a saber cómo se hacen las cosas en el cielo. Entonces yo nunca las voy a traer para acá, no puedo. No hay manera. De hecho, hay cosas que a veces tienen que ver, si bien la palabra, obviamente siempre la palabra es de poder, ¿no? Pero hay cosas que hasta que no se son reveladas, capaz que ya te las han enseñado, pero hasta que no se te reveló, o sea, hasta que vos no te conectaste con eso, nunca lo pudiste ejecutar, nunca lo pudiste bajar, nunca lo pudiste hacer. Y es un problema. ¿Por qué? Porque estamos tiempo y tiempo y tiempo en la casa del Señor, pero nunca nuestras vidas son cambiadas. Nunca pasa nada con nosotros. Nunca tenemos una conexión con lo profético, nunca tenemos una conexión con lo sobrenatural, nunca podemos avanzar en un montón de cuestiones. Y el Señor no quiere que eso pase con nosotros, y el Señor no quiere que eso pase con esta casa. El Señor no quiere que eso pase con ustedes ni con nosotros. El Señor quiere que justamente vayamos avanzando, nos vayamos equipando, vayamos edificándonos los unos a los otros, ¿sí? Vayamos siendo como esa lima de alguna manera, que nos vamos limando también los unos con los otros, ¿sí? Porque si no, para eso nos vamos a un monasterio, ¿no? Como hacen otras personas, ¿no? Que dicen, yo voy a servir al Señor, pero me encierro en un lugar. O sea, ¿qué servicio es ese? ¿Qué manera de desarrollar la gran comisión es esa? Es una idea bastante opuesta, digamos, a lo que el Señor enseña en las Escrituras. Nosotros tenemos que tener contacto con la gente y para desarrollar los dones, justamente, tenemos que hacerlo con los demás, ¿no? No podemos hacerlo con nosotros mismos. Algunos sí son para edificación personal y otros son para la edificación del cuerpo, ¿sí? Los dones son para la edificación del cuerpo. A ver, ¿qué tengo por acá? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? No, bueno, pensé que, no sé, tenía un versículo ahí, pero no es. Yo que capaz que lo anoté ahí, estaba en otra cosa y lo anoté. Bueno, esto sería lo que quería compartirles hoy. Esta es la idea, ¿sí? De que nosotros vayamos descubriendo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? De que nosotros vayamos entendiendo lo que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. A veces no, yo creo que nosotros como pastores nos vamos dando cuenta de las cualidades de ustedes, nos vamos dando cuenta más o menos de para dónde ustedes van, pero en realidad esto depende de tu relación con Dios, de tu relación personal con Dios, ¿sí? De cómo vos te desarrollás con el Señor. Es cómo vos vas a fluir en los dones, cómo vos vas a fluir en los ministerios, ¿sí? En los dones ministeriales, ¿sí? Así que acá no hay ninguna ciencia y no hay nada extraño, es vos y el Señor y meterte en la gran comisión. Hay que activarse, hay que orar, hay que interceder, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque recordemos, de lo que el Señor hizo en la cruz nosotros podemos tomar, pero si yo no conozco la obra del Señor en la cruz, yo no puedo tomar de eso, ¿sí?
Amén. Amén. Sean bendecidos en esta noche. Que se vayan a ir regulando, que se vayan pensando, que vayan... queda la prédica ahí en el grupo, así que... la prédica, la enseñanza. Así que si la quieren repasar para volver a ver el tema de cuáles son los dones que encontramos en la Escritura, háganlo, tómense ese tiempo y procuren estar listos para toda buena obra. Porque los tiempos son ahora, ¿sí? Los tiempos son ahora. No tengamos que esperar hasta la próxima temporada para ver qué pasa con nosotros, ¿sí? Amén. ¿Vamos a orar? Amén. Póngase de pie, basta de estar sentado.